tardes a todos. ¿Qué tal la tarde? Gracias. Alumnos y alumnas, vamos a referirnos con la clase de cuarta. No es una clase de tercera ni de segunda, es una clase de cuarta. ¿Bien? Sí. ¿En qué día estamos? ¿En qué día estamos? Estamos en miércoles. Miércoles. ¿A cuánto? A 10. Hay que levantar la mano. Hoy es miércoles. ¿A cuánto? ¿A 10? ¿De qué mes? De enero. De 2020. Repite otra vez. Hoy es miércoles. Sí. A 10. Sí. De enero. De 2024. ¿Correcto? Sí. ¿Correcto? Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien para repetir la fecha? ¿Alguien para repetir? ¿Sí, Teresa? Hoy es miércoles. Sí. A 10 de enero de 2024. ¿Otro? Sí. Hoy es miércoles a 10 de enero de 2024. Un hombre no le dejan a las mujeres. Hay igualdad. ¿Sí? ¿Sí? Hoy es miércoles. ¿Sí? Tiene que decir. ¿Sí? De 2024. Correcto lo que escribe en la pizarra. Miércoles a 10 de enero de 2020. ¿Es correcto la escritura? Gracias. Hoy vamos a ver el texto que está sacado en este libro, Horizontes, porque es el libro del programa. ¿Todo el mundo tiene el texto? Había 10 ejemplos. ¿Dónde están los 10? Sí, silencio, vamos a comenzar. Mi familia. Me llamo Nikiena Zongo y tengo 13 años. Estudio en un colegio del centro de la ciudad. Mi padre se llama Bukari Zongo y tiene 50 años. Es obrero en una fábrica de Ouagadougou. Es muy trabajador y autoritario. Mi madre Umu es más joven que mi padre. Tiene 38 años. Se queda en casa para cuidar de nosotros. Es muy cariñosa. Tengo 2 hermanos. El mayor, Amidou, tiene 16 años. Es más alto y más listo que yo. El menor, Salifou, tiene 3 años. No sale de casa y siempre está jugando. ¡Qué suerte tiene! A mi hermana Sita, la quiero mucho. Tiene 7 años. Es muy guapa y ayuda bastante a mamá. Somos una familia feliz. Segunda lectura. Mi familia. Me llamo Nikiena Zongo y tengo 13 años. Estudio en un colegio del centro de la ciudad. Mi padre se llama Bukari Zongo y tiene 50 años. Es obrero en una fábrica de Ouagadougou. Es muy trabajador y autoritario. Mi madre Umu es más joven que mi padre. Tiene 38 años. Se queda en casa para cuidar de nosotros. Es muy cariñosa. Tengo 2 hermanos. El mayor, Amidou, tiene 16 años. Es más alto y más listo que yo. El menor, Salifou, tiene 13 años. No sale de casa, siempre está jugando. ¡Qué suerte tiene! A mi hermana Sita, la quiero mucho. Tiene 7 años.
es muy guapa y ayuda bastante a mamá. Somos una familia feliz. ¿Alguien para leer? Sí, hombre. Mi familia. Me llamo Nikiena Zongo y tengo 13 años. Estudio en un colegio. En un colegio. En un colegio del centro de la ciudad. Mi padre se llama Bukari Zongo y tiene 50 años. Es obrero en una fábrica de Ouagadougou. Es muy trabajador y autoritario. Mi madre es más joven que mi padre. Tiene 38 años. Se queda en casa para cuidar de nosotros. Es muy cariñosa. Tengo 2 hermanos. El mayor, Amidou, tiene 16 años. Es más alto y más listo que yo. El menor, Salifou, tiene 3 años. No sale de casa y siempre está jugando. Qué suerte tiene. A mi hermana Sita la quiero mucho. Tiene 7 años. Es muy guapa y ayuda bastante a mamá. Somos una familia feliz. Muchísimas gracias, Señor. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuál es el título del texto? Sí, Mart. El título del texto es Mi familia. Es mi familia. ¿Alguien para repetir lo que ha dicho Mart? Sí. El título del texto es Mi familia. ¿Alguien para repetir? Ejemplo, hadith, sí. El título del texto es Mi familia. Ahora, El título del texto es Mi familia. otro, sí. El título del texto es Mi familia. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos un dibujo. Este dibujo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver? ¿Sí? En este dibujo tenemos una familia. Sí. Hay una familia, porque hay una madre, el padre y los hijos. La familia se limita siempre con un padre o bien con madre e hijos. ¿Una familia se limita solamente con este? Como ejemplo, nosotros pasamos demasiados tiempos. Andamos hasta el fin del año escolar. Nosotros somos una familia porque pasamos demasiados tiempos. Gracias. ¿Qué tipo de texto tenemos? ¿Tenemos un diálogo? ¿Qué tipo de texto tenemos? Jean? Tenemos un texto descriptivo. ¿Un texto? ¿Un texto descriptivo? Tenemos un texto narrativo. Narrativo, muy bien. ¿Quién narra? ¿Quién narra el texto? ¿Sí? ¿Quién narra el texto? Es Nikiena Zongo que narra el texto. Nikiena Zongo es el narrador. ¿Cuántos años tiene Nikiena? ¿Tiene 30 años Nikiena? No. Nikiena Zongo no tiene. Nikiena Zongo no tiene 30 años, pero tiene 13 años. 13. ¿Es viejo o bien un joven o bien un niño? Nikiena es un joven. ¿Es un viejo? ¿Es un niño o bien un joven de 13 años? Muy bien. ¿Dónde estudia Nikiena? ¿Dónde estudia Nikiena? ¿Sí?
Ni quien estudia en un colegio del centro de la... Perfecto, hombre.